¿Qué tal, mis queridos hermanos? Qué gusto saludarlos. Quisiera en esta ocasión, en este video, hablarles un poquito sobre este proceso electoral que estamos viviendo y que me parece sumamente importante que todos participemos, pero como nos lo ha pedido la Conferencia Episcopal Mexicana, de hacer un voto orado y razonado para que decidamos correctamente el 2 de junio por quién vamos a emitir nuestro voto o nuestros votos, porque es una elección muy importante en las que elegiremos no solamente al presidente de la República, sino a muchos de los congresos, muchos gobernadores, en fin, es una gran elección, pero que sea orando y emitiendo un voto razonado, ¿sí? Es muy importante que nuestro voto tenga estas dos características para que revisemos las propuestas de los y las candidatas y candidatos. Y por ello, he querido producir este video porque, siguiendo esta directiva de la SEM, me he puesto a investigar sobre las propuestas. Aunque son 3 los candidatos, quisiera referirme a los 2 que realmente van punteando esta carrera hacia la presidencia de la República, ¿no? Entonces, he tratado de resumir algunas ideas y ponérselas a su reflexión. Entonces, viendo estas propuestas de los candidatos, encuentro sumamente peligroso el que una de ellas esté proponiendo que si gana la presidencia, no solo reformar la Constitución, como se ha venido haciendo en diferentes momentos, sino sustituirla por una nueva Constitución que está basada en los principios marxistas, comunistas, que es la base de manera general para atentar contra la libertad, no solo en general, sino de manera particular a la libertad religiosa. Por eso me he detenido para comentar con ustedes todo esto, porque nuestro voto hoy no solamente elige una serie de elementos importantes, sino que también esta Constitución, de la cual hablaré en un momento, puede poner en riesgo también nuestra libertad religiosa. En esta investigación que estuve haciendo, encontré un documento que tengo aquí en mis manos, que es del arzobispo Suárez Rivera, don Adolfo Suárez Rivera, que en gloria esté. Es de marzo de 1987. Y en este documento, hablaba ya en aquel tiempo de las votaciones y de toda la política que siempre está mezclada también con nuestra vida cotidiana, con la vida cotidiana de nosotros, los cristianos, los que formamos parte de este país. Y cito uno de sus párrafos que me parece sumamente importante. Cito al cardenal: la política es inseparable de la fe y tiene como objetivo la construcción del reino de Dios, una situación nueva en la que deben reinar los valores de Cristo: el amor, la justicia, la verdad y la paz. Esta fue la predicación fundamental de Jesús. Y con este párrafo que nos propone el cardenal en este texto, debemos nosotros estar atentos, especialmente en estas votaciones, para nosotros y para todos los cristianos, no solo los católicos, es importante no perder la libertad religiosa. Y digo no solamente los católicos, y no digo solamente los cristianos, sino todos, absolutamente todos, porque podríamos perder la libertad religiosa que se ganó en 1992 con la reforma al artículo 3 de la Constitución, en la que, entre otras cosas, los sacerdotes obtuvimos la ciudadanía mexicana y fuimos finalmente considerados como parte de nuestra hermosa patria. Además, se avanzó en la materia de la educación, que nos permitió tener la oportunidad de profesar nuestra fe aún en nuestros colegios, los colegios que llamamos colegios católicos. Ciertamente conocemos de otras denominaciones cristianas y seguramente lo sabrá de otras religiones. Otro de los grandes logros de esa reforma fue la creación de la Ley de Asociaciones Religiosas, a través de la cual se adquieren estatuto civil todas las religiones formalmente constituidas
y en las que pueden participar todas las creencias, incluyendo las que para nosotros como cristianos serían pues inaceptables, como por ejemplo el culto a Satanás. Pero pues siendo una iglesia formalmente constituida, pues vaya, tiene su registro en nuestro país y puede ser profesada por quien así lo quiera. Es decir, hay libertad total de culto. Esto, hermanos, es lo que está en juego, entre otras cosas, en esta elección. Pues la pérdida de la libertad religiosa como un valor inalienable tiene repercusiones en todas las áreas de la sociedad civil, que en nosotros, como ya lo decía el cardenal Juárez, pues nuestra fe lo abarca absolutamente todo. Por lo tanto, debemos de estar atentos en estas elecciones sobre quién vamos a emitir nuestro voto. Y bueno, pues al analizar con cuidado esta Constitución, como ven, aquí la tengo, tuve pues la oportunidad de darle un vistazo a este documento que tengo aquí, y te estoy dejando el link para que tú puedas ir a ver este proyecto de la nueva Constitución. Y en ella pues realmente podemos advertir que no mienten aquellos que han dicho que este próximo 2 de junio no estaremos votando solo por partidos, sino por el modelo de país que queremos. Solo para dar una idea de lo que esta Constitución comprende, permítame llamar su atención sobre 3 artículos que, de acuerdo a los abogados constitucionalistas que consulté, es totalmente contradictoria y que modificaría nuestra vida llevándola al comunismo marxismo, que destruirá o puede destruir nuestra sociedad, y el cual ya fue condenado enfáticamente por la encíclica Divinis Redemptoris que escribió el Papa Pío XI en 1937. En ella escribía sobre el comunismo, ya que esta fue pues una época en que fue tremendamente atacada y de manera frontal nuestra fe en 3 ámbitos fundamentales, que son la libertad, la familia y la dignidad humana. Y por eso el Santo Padre escribió esta encíclica que hoy viene muy a cuento y que también podrías tener la oportunidad de releer. Por ello, revisando esta nueva Constitución propuesta por uno de los partidos, podemos detenernos en el artículo 6, en el apartado laicismo, que nos dice, y cito textualmente: el autogobierno popular mexicano es completamente laico, respeta todas las creencias religiosas y las no creencias, así como los cultos, mientras estos no se mezclen con actividades políticas o económicas, o entren en conflicto con otros o afecten los derechos de terceros. Esto, si te fijas, pues si lo ves así superficialmente, parecería pues que no tiene gran trascendencia. Sin embargo, y sin meterme demasiado en el tema de autogobierno popular, ya que pues este tipo de gobierno pues tiene un orden no democrático sino popular, y esto pues pone en riesgo otros aspectos, pero no me voy a entretener demasiado en esto porque no es mi tema y no estoy tratando de hacer de ninguna forma política ni nada. Simplemente ayudarte a reflexionar para que, como nos pide el SEM, tu voto sea orado y reflexionado. Revisando con cuidado este artículo que se propone en la Constitución y que pues está siendo promovido por una de las candidatas, se pone en grave riesgo la pérdida de nuestro registro como asociación religiosa, pues como ven, no se sanciona al ciudadano, sino la creencia religiosa. Actualmente, si yo en un momento dado hago o digo algo, soy yo el responsable. Ahora no, ahora es toda la religión. Esto haría en un momento determinado que nuestras creencias como católicos se presentaran como ilegales. Bueno, las nuestras y las de cualquier iglesia. Tomemos en cuenta
que no se habla ya de libertad, sino de respeto. Pues dice, cito nuevamente textualmente la Constitución: siempre y cuando esta religión, ¿sí?, estas entre paréntesis son míos para no repetir, no moleste o se oponga a otras. Ahora ya no se habla de la libertad de culto como un derecho constitucional, sino de un respeto. Y siempre y cuando esta religión no, permítanme, no moleste. Hermanos, este término molestar pues no es jurídico. Se refiere más bien a una actitud, incomodar, cansar, fastidiar, etc. ¿Pueden ustedes imaginar que cualquier persona o grupo de personas, un colectivo, etc., podría apelar a que perdiéramos nuestro registro porque nuestras creencias y la forma como las manifestamos les es incómodo, les molestan? Imaginen esto. Si ahora pasamos al artículo 10, nos daremos cuenta de que se entrelaza con el sexto y con ello buscan una restricción clara al derecho de la libertad religiosa. Para ello se elevaría a nivel constitucional el tema de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Pero más aún, de los colectivos, los cuales pues no existen en ninguna constitución. Y bueno, pues que ya sabemos qué son y quiénes son estos famosos colectivos. Pues bien, si uno de ellos se siente ofendido o incómodo por nuestra creencia como cristianos o la religión que tú tengas, puede apelar a este artículo para que la asociación religiosa sea cancelada. Pero veamos qué dice directamente este artículo 10. Nuevamente, cito directamente, tú lo puedes checar directamente en este texto de la nueva Constitución Mexicana 2021. Dice: los pueblos y los colectivos tienen derecho a sus usos, costumbres, creencias, valores y rituales que no contravengan los valores, principios y derechos de esta Constitución. Se respeten y se valoren como parte del mosaico de la vida nacional. El autogobierno popular debe promover y proteger a nivel municipal, estatal, nacional e internacional las aportaciones, propuestas y culturas de los pueblos y colectivos organizados. No sé si alcanzamos a entender por completo este texto, ¿no? Es decir, si nuestra fe va en contra de los valores de los colectivos, ya sabemos, ya mencionaba esto, ¿no? Sabemos quiénes son, y que obviamente nuestra fe va en contra de ellos, según lo menciona claramente la Sagrada Escritura, ¿no? Lo podemos leer en San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 9, encontraremos que nuestra fe contradice pues muchas de estas cosas, particularmente de los colectivos. Entonces, como decía anteriormente, este colectivo podría oponerse a tal grado de cancelar nuestro registro, con el que perderíamos no solo libertad de culto, sino incluso nuestros templos y todo lo que en ellos está relacionado, ya que somos una asociación religiosa. Y la ley dice que cuando una asociación religiosa, que de alguna manera, sí, no está muy claro, pero se equipara a una asociación civil sin fines de lucro, porque eso es lo que somos, una asociación sin fines de lucro, cuando se disuelve esta, todos sus bienes, o la disuelven, todos sus bienes pasan a otra asociación según lo determine el gobierno. Y esto me parece sumamente peligroso, no solamente por el valor material, sino porque los templos y los elementos que están dentro del templo no solamente tienen un valor económico, sino que tienen verdaderamente un valor religioso, un valor sagrado para todos nosotros. Claramente Jesús lo decía: el que jura por el templo y por todo lo que está allá dentro del templo, que es lo sagrado. Entonces, vean la dimensión que tiene este aspecto. Y bueno, pues como ya lo vengo diciendo, esta Constitución que se propone
es de un carácter eminentemente marxista-comunista que tiene principios claros de anticlericalismo. Y entiéndase por esto todo lo que tiene que ver no solamente con los cristianos, sino todos los que de una forma vivimos organizadamente nuestra religión, y en los cuales se atenta no solo contra estas libertades, sino con las libertades de tener tu casa o tu empresa o progresar, como nos lo ha pedido el Señor. Simplemente leamos la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 y siguientes. Nos daremos cuenta de que el Señor busca el progreso de las personas y su crecimiento económico, no el empobrecimiento. Esto también lo aclara perfectamente el Papa Pío XI en su encíclica en contra del comunismo. Y bueno, pues finalmente el artículo 83 de esta nueva Constitución trata directamente el tema de la educación. Y en uno de sus párrafos se lee lo siguiente. Nuevamente puedes tú leerlo también. Lo cito para ti. Garantizada la libertad de creencias y de pensamiento, la educación debe ser laica y antidogmática. Subraya esta palabra, antidogmática. Por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina o creencia religiosa, orientándose con base en las ciencias, en sus diferentes enfoques. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Veamos pues qué es lo que dice esta. Vemos esencialmente que es una propuesta que es antidogmática. ¿Qué quiere decir antidogmática? Quiere decir que todo lo que es un dogma, es decir, todo lo que no se ve, todo lo que no se toca, como por ejemplo nosotros decimos, nosotros creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esto es un dogma, ¿sí? No te lo puedo probar, no te lo puedo enseñar, no tengo ninguna prueba. Es un dogma de fe, ¿sí? Yo lo creo y todos los cristianos lo creemos. Bueno, hermanos, pues esto está mal. Va a luchar la nueva Constitución contra todos estos fanatismos, ¿sí? De manera que yo ya no puedo profesar mi fe como me la dictan mis pastores, como me lo dicta la Sagrada Escritura. Toda nuestra fe, todas las fes de todas las religiones están cimentadas sobre principios dogmáticos. No hay otra forma, porque si no, ¿qué tipo de religión es? Pues creemos en un Dios que no se ve, que no se toca. Digo, a menos que seamos unos idólatras que creemos que Tatas es Dios, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues este es Dios. ¿Y qué es Dios? O sea, no funciona así. Estos principios son vitales, ya que afectan el diario vivir de todos los ciudadanos, de todos nosotros. Porque todos tenemos alguna religión. Ok, los ateos no creen en nada. Bueno, eso no tiene ningún problema. ¿O se estamos llevando al país al ateísmo total? Nosotros buscamos vivir en el reino de los cielos. Y esto es algo que las personas seguramente no conocen y no entienden. Es más, a lo mejor se pueden sentir hasta agredidas con este pensamiento. Y bueno, pues como no la conocen o no la entienden, se pueden sentir afectadas, agraviadas, y por lo tanto hay que evitarlo. De manera que, por ejemplo, y voy a poner algo que conozco bien, creo que todavía sea así, si no, pido perdón y respeto para nuestros hermanos testigos de Jehová, que en general no realizan actos ceremoniales a nuestra bandera por considerar que esto sería, según su fe, según su dogmática, un acto de idolatría, pues ellos la consideran que sería un ídolo, que se estaría haciendo un acto de idolatría, y por eso pues no lo hacen, ¿verdad? Bueno, pues hoy constitucionalmente por esta creencia pueden perder su registro y pueden verse en serios problemas sus pastores y los que profesan esta fe. Y lo mismo podríamos nosotros decir, como ahorita lo mencionaba, hablando de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, hermanos. Sí, tenemos el ayate de Juan Diego, y luego es un ídolo. Hay que quitar todas estas idolatrías de la mente de la gente porque esto enferma, esto no hace bien a la conciencia, etc. Habría que desaparecer todo lo referente a la Virgen de Guadalupe. Incluso, pues nuestra primera insignia, en donde, pues con esa, el cura de Hidalgo, pues se lanzó a la independencia.
Con este artículo prácticamente se tendrían que cerrar todas las escuelas en las cuales se enseña religión. Todo lo que habíamos avanzado el siglo pasado con el artículo 3º, para afuera, echado para abajo, sin valor. Ya no podríamos tener en lugares públicos, y no estoy seguro si quizás hasta en los privados, porque luego todo esto se va endureciendo, ningún elemento que pudiera ser considerado como un ídolo, como algo que tiene que ver con estos principios dogmáticos. O sea, tendríamos que quitar todo lo que sea de religión, de los panorámicos, de las bardas, no debemos imágenes de la Virgen, etc. Todo el esfuerzo que se ha venido haciendo y recuperando en la libertad religiosa y de la educación, esta nueva Constitución lo echa abajo. Finalmente, cuando habla en este artículo de luchar contra la ignorancia y sus efectos, en este tema me parece que al decir que los efectos de la ignorancia son las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, no solo es clara, sino que es una afirmación totalmente marxista. Es decir, una persona que va a misa todos los días, esa persona puede ser considerada una persona fanática y según esta nueva Constitución la considerará como una persona ignorante. O si una persona acata lo que dice el sacerdote basado en la Sagrada Escritura e instruye a sus fieles sobre esto, a sus hijos, esto también creará fanatismo y servidumbre, por lo que una persona ignorante pues debe de ser instruida y quitarle todas estas ideas de su cabeza, porque esta es ignorancia. Se prohibirá que en las iglesias se predicara e instruyera a los fieles. ¿Exagero? Hermanos, esta ha sido la propuesta de Friedrich Nietzsche y de su fiel seguidor, Karl Marx. Karl Marx dio origen a lo que hoy conocemos como el comunismo ateo, el cual sostiene que una persona que cree en Dios es simplemente un ignorante. Esto es porque se quedó con los cultos y atavismos del pasado, en las culturas que se inventaron un Dios, porque no sabían de dónde venía la luz o el agua y se inventaron los dioses. Pero esto es ignorancia, por el amor de Dios. Hay que quitar todo eso de la cabeza. Ya está superado. Hay que quitarlo de la mente de las personas y darle paso a la realidad. Dios es un mito. Dios ha muerto. Esa es la propuesta de Karl Marx. Todo esto, hermanos, es para invitarlos a hacer un voto razonado y orar para que Dios nuestro Señor nos dé una presidenta o un presidente que continúe con el avance que habíamos tenido en todas estas materias y permita a nuestro país y a nuestras iglesias, todas, alcanzar el fin que Dios les ha pedido. No lo tomemos a menos. Nos estamos jugando nuestro futuro y en el futuro de nuestras próximas generaciones está en esta intervención de nosotros. El porvenir de muchos de nuestros hermanos, particularmente de los más necesitados, está en juego, está en nuestras manos. No estemos jugando, hermanos. Muchos han criticado mi video anterior sobre no echar a perder los votos. Un voto que no cuenta es un voto que probablemente defina la elección. Una elección en la que no estamos decidiendo sobre el tema del aborto o no el aborto. No estamos decidiendo sobre otro montón de cosas que tendrían que ver con estas prácticas que pueden ser para nosotros los católicos importantes, pero que también para los musulmanes habrá otras. No es esto lo que se está jugando ahorita. Hermanos, nos estamos jugando el futuro de nuestro país.